Saludos. Para analizar el impacto que va a tener el COVID sobre la economía y el empleo panameño, tenemos que ver un poco primero el contexto histórico. Em, Panamá ya venía en un proceso, llamémoslo post-ampliación, es decir, en el año 2012, el Banco Mundial publicó un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde advertía que la finalización de las obras de ampliación del canal ocasionaría un shock económico eh, que traería problemas para el crecimiento durante 10 años y causarían una reducción de la demanda laboral. Eso está ocurriendo. Eso era antes del COVID. Luego, por otro lado, otro aspecto importante es que el empleo asalariado en Panamá ha venido disminuyendo. De hecho, en el año 2013, el empleo asalariado privado, es decir, los trabajadores asalariados del sector privado representaban 53% del empleo. En el año 2019 esto baja a 45%. Es decir, hubo una pérdida de 8 puntos en 6 años, eh, debido a que la mayoría de los empleos que se han venido generando vienen de emprendimientos. Y es un aspecto importante para tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto que va a tener el COVID. Eh, Otra característica también histórica de Panamá es que Panamá genera empleo informal, básicamente. En los últimos 8 años, 75% del empleo que se generó fue informal. Es decir, 3 de cada 4 nuevos empleos eran informales. En los últimos 5 años, es decir, del 2014 al 2019, 85% del empleo que se generó fue informal. Y el otro 15% fue resultado del aumento en la planilla estatal. Es decir, se aumentaron 35.350 nuevos funcionarios. O sea, hubo una contratación importante. El año pasado, 2018-2019, 100% de la generación del empleo fue informal. Entonces yo creo que es importante entender estas características del entorno laboral panameño para analizar realmente el impacto que va a tener el COVID. Okay. ¿Cuál va a ser el impacto del COVID? Yo creo que es importante que tengamos en consideración que el COVID le va a atacar la columna vertebral de la generación del empleo en Panamá. Es decir, 7 sectores que representan 878.000 empleos, de los cuales 482.000 aproximadamente, el 55%, son trabajadores, son empleos asalariados. Estos, eh, estos sectores son el comercio, la industria, hoteles y restaurantes, la logística, el entretenimiento, los servicios administrativos y los servicios financieros y seguros, ¿no? Esos 7 sectores no solamente representan una cantidad importante de empleos, sino representan también 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años. Es decir, el 60% de la generación de empleo vino de ahí. Ahí va a atacar realmente el COVID. El COVID que va a atacar en 3 etapas. La etapa inicial, que es la virtual paralización de la actividad económica. En esta etapa de contención, esto va a ser seguido por una segunda etapa de transición donde se va a restablecer paulatinamente la oferta, es decir, se van a abrir los comercios, etcétera, etcétera, pero no así la demanda. ¿Por qué? Porque no va a haber liquidez para consumir. Muchas empresas saldrán muy maltrechas de esta etapa de virtual paralización durante 2 meses. Van a tener una reducción de su demanda o de ventas en un 50% y van a tener exceso de personal que no van a poder liquidar porque no están en condiciones financieras para hacerlo. Entonces esto va a traer un problema importante y habrá que ver entonces las acciones que toma el gobierno para asegurar el financiamiento a estas empresas para que mantengan este empleo asalariado. Sin embargo, el impacto va a ser severo. El impacto, yo creo que es importante estar muy claro. El año pasado, eh, agosto del año pasado se estimaba que había 146.000 desempleados, una tasa
de desempleo de 7,1%. Esto va a subir a aproximadamente 350,000 desempleados, es decir, casi una triplicación. Y no me extrañaría ver una tasa de desempleo entre el 18 y 20%. El impacto, insisto, va a ser severo en el empleo asalariado. O sea, el COVID va a acelerar tendencias que ya vienen. Uno, la contracción del empleo asalariado, va a haber un impacto muy fuerte. Y dos, todo el empleo que se va a generar, digamos, a partir de ahora va a ser informal. Entonces creo que es importante tomar en consideración que nos enfrentamos ante un enemigo desconocido, un enemigo muy fuerte y hasta ahora invencible. Entonces tenemos que tomar, digamos, las precauciones, ¿no? Las amenazas o las repercusiones que esto va a tener a nivel social, bueno, obviamente desempleo, va a aumentar el desempleo de manera significativa. Yo creo que tenemos que encarar esa situación. Eh, la informalidad va a aumentar, definitivamente todo el empleo que se genere, porque no ahora, Panamá no genera empleo formal. Como decía hace rato que dejó de generar empleo formal, porque la mayoría, la proporción de generación de empleo formal versus la informal es muy baja. Eh, la amenaza que esto representa, bueno, el desempleo y no olvidemos que ya antes del COVID teníamos la tasa de desempleo juvenil más alta en 14 años y la peor explosión delictiva de la historia. Bueno, ambas van a aumentar. O sea, vamos a tener un panorama social complicado. Va a aumentar la conflictividad social en el país que tiene la conflictividad social per cápita más alta de Latinoamérica. Y la sexta peor distribución de la riqueza del mundo. O sea que, digamos, tenemos que ser realistas en lo que está pasando. Ahora, dentro de todo esto, hay, a pesar de que el panorama se plantea sombrío, va a haber aumento en la conflictividad social. Hay también enormes oportunidades. Y las oportunidades están surgiendo un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Definitivamente las soluciones post-COVID, las soluciones laborales pasan por la tecnología. Estamos viendo de que ahora prácticamente esta situación nos agarró totalmente desprevenido. Bueno, a todo el mundo lo agarró desprevenido. Y sabemos que la tecnología y los empleos que tienen que ver con tecnología son parte de la solución. Lo estamos viendo ahora en el cambio importante que está habiendo en todo lo que es la red alimentaria, los pedidos delivery, etcétera, etcétera. Es apenas algunas de los cambios que vamos a ver en el mercado, ¿no? Esta nueva, digamos, normalidad va a estar, digamos, caracterizada por, bueno, el restablecimiento gradual de, de las actividades económicas con restricciones sanitarias importantes. Por ejemplo, el tema este del distanciamiento social. Esto va a ocasionar, yo visualizaría menos gente yendo a las tiendas, más va a haber, va a ser, va a haber un cambio en ese patrón, va a haber menos tráfico, más uso de tecnología. Por otro lado, va a haber un uso mucho más selectivo a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque inicialmente va a haber mucha incertidumbre. Nos va a llevar un tiempo restablecer la confianza. Ahorita nos pueden decir, abrieron todos los comercios y están abiertos todos los restaurantes, cosa que no va a pasar por un rato. Pero la gente va a ser temerosa porque no va a estar temerosa porque no sabe si va a tener empleo, si va a recibir ingresos, digamos, en los próximos meses y por ende va a ser mucho más cauto a la hora a la hora de gastar su dinero, ¿no? Por otro lado, podemos visualizar, de hecho lo estamos viendo, un aumento en lo que es las compras de alimentos. La selectividad a la hora de las compras, particularmente de alimentos, podemos visualizar una mayor conciencia con respecto a la higiene y la salud. Todas estas cosas van a marcar oportunidades de negocio, oportunidades de empleo en esta nueva normalidad que va a estar muy marcada por la tecnología. Como reflexión final, lamentablemente el COVID no vino con un manual de instrucciones. Como tal, estamos en todo el mundo descubriendo las implicaciones de enemigo invisible que reseteó todo en el mundo. Entonces,
Como todo proceso de aprendizaje, vamos a tener que ir, como dije, sin prisa, pero sin pausa. Ya podemos ir viendo algunas cosas que irán surgiendo en la medida, ya la cuarentena no se puede mantener de manera indefinida, va a haber más casos, sí, lo cual, mientras no supere la capacidad del sistema sanitario o el sistema hospitalario, estamos ok, como diría, pero creo que eventualmente eh, esto vamos a adquirir, como dicen, la inmunidad del rebaño y la vida sigue. Ahora lo que ocurre es que pues esto prácticamente replanteó lo que es el futuro, lo que es un cambio radical en los patrones de compra, en los gustos, etcétera, y ciertamente la selectividad a la hora de invertir y de gastar. Así que tenemos que ver esto como una oportunidad más que como una amenaza, pero sí les puedo decir que en este momento quizás nos embriaga la incertidumbre y nosotros lamentablemente, inclusive en nuestro sistema escolar, no nos acostumbra, no nos enseña a lidiar con la incertidumbre. Queremos todo que esté clarito y qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana. Bueno, el COVID-19 vino a cambiar eso, pero en la medida en que primero confiemos en nuestra propia capacidad de poder enfrentar estos retos, estaremos en una mejor posición para aprovechar las oportunidades que esta nueva situación o esta nueva normalidad representa. Hasta luego.